En relación al consentimiento de enfermería, este solo se diligencia en los campos que están en la parte superior: nombre del paciente, edad, documento de identificación, eso es lo que significa esta sigla, sexo y qué tipo de EPS. EAPB es la nueva sigla que se utiliza para definir la EPS. Por último, se coloca la fecha en la que se hace el diligenciamiento de ese formato. En este formato se le explica, por favor, al paciente, en caso de que esté consciente, o no, si no está consciente, al familiar, qué actividades usualmente va a hacer enfermería. En este caso están enumeradas acá si se quieren apoyar: toma de signos vitales, canulación de venas, administración de medicamentos, alimentación enteral o parenteral, higiene personal, curación de heridas. Y qué riesgos y complicaciones pueden suceder. Puede ocasionar, por ejemplo, dolor local en caso de una punción, puede haber de pronto sangrado si de pronto hay una punción o un retiro accidental de dispositivo médico, puede ocasionar alergias, por lo que siempre hay que preguntar antes si el paciente es alérgico a algún medicamento. Al finalizar de explicarle al familiar o al paciente, en caso de que esté consciente, qué tipo de procedimientos hace enfermería y qué riesgos y complicaciones se pueden presentar, entonces el familiar o representante legal va a hacer firma. Acá va a colocar el nombre, por ejemplo, yo, Yolanda Angarita Quintana, como documento de identidad número 123456, en calidad de hija, en calidad de madre, en calidad de esposa. Acá se coloca qué tipo de parentesco tiene ese familiar con el paciente. Y finalmente acá debe colocar el nombre del paciente o el nombre de la persona que está firmando como familiar. Acá va el nombre y la firma. Y acá el documento de identidad. Si tienen a la mano huellero, entonces acá iría la huella del familiar. Por último, acaba el nombre del enfermero. Puede colocar cualquiera de ustedes, los enfermeros que estén a cargo de ese paciente, y el documento de identidad. Este campo no se llena, solo se llena en caso tal de que el familiar no acepte que enfermería realice sus actividades. En ese caso, igualmente como arriba, se llenaría todo con los mismos datos y el paciente, el familiar, no aceptaría entonces que se realicen las actividades. Pero esto no es usual, siempre va a quedar lleno, es la parte de arriba, y esta parte de abajo debe quedar totalmente en blanco. El formato de evaluación de riesgo de caída también tiene inicialmente los datos del paciente, donde se coloca completo sus nombres y apellidos, número de documento y la edad que tiene el paciente. Esta evaluación de riesgo se llena al recibir al paciente, es decir, una valoración inicial cuando el paciente ingresa al home care. Acá vamos a evaluar 6 puntos en total. El primero es si ha tenido caídas previas, y esto lo vamos a llenar colocándole un circulito. Esto se diligencia manual y luego posteriormente se escanea. Entonces esto lo hacen con su lapicero negro y acá colocan si ha tenido caídas previas, colocan no, entonces llenan el 0, o colocan sí, le hacen un circulito al 1. Esa es la forma de llenarlo. Verifican qué edad tiene, entonces por ejemplo este paciente de 59 años entra en el puntaje de 0. Medicamentos, entonces si no tiene ningún medicamento, que casi nunca va a ser ningún paciente, colocan ninguno, pero si de pronto tiene este tipo de medicamentos tranquilizantes, sedantes, pacientes que tienen medicamentos para ayudarlos a dormir o también para ayudarlos a orinar, o antidepresivos que pueden generar cualquier tipo de sueño o somnolencia, entonces colocan uno. En el déficit sensorial se evalúa si tiene alteraciones visuales, auditivas o musculoesqueléticas. Si tiene una, solamente va una. Si tienen dos, entonces llenan las dos, o si tiene las tres alteraciones, colocan los tres circulitos. El estado cognitivo es si el paciente está orientado, si se le olvidan sus limitaciones o si no las conoce, respectivamente lo llenan. Y la deambulación, si es imposible que él se deambule, o si de pronto puede pero con ayuda, o si es normal. Al final de todo lo que
le hicieron circulitos, van a colocar un puntaje en esta casilla, haciendo la sumatoria, y ese puntaje les va a generar si el paciente tiene un alto riesgo de caída o un bajo riesgo. Si sacó más de 3 puntos, tiene un alto riesgo. Si sacó menos de 3 puntos, tiene un bajo riesgo. Si sacó 3 puntos, es un alto riesgo también. Entonces, con un resaltador de cualquier color, pueden por favor resaltar este alto riesgo o el bajo riesgo de acuerdo al puntaje que les arroje, y eso se va posteriormente a escanear y a archivar. Muy bien, entonces continuando en relación con el control de drogas, que es otro de los formatos que se va a llevar de dos maneras, tanto manual como magnético. Acá todo el encabezado que se encuentra en la parte superior debe quedar intacto. Es decir, esta fecha que aparece acá no son fechas que se vayan a cambiar, sino que son fechas en las que se hicieron actualizaciones de estos formatos. Entonces esas fechas no se cambian. Nos remitimos entonces a esta parte. Acá va el número de historia clínica, que es la cédula del paciente. Primer apellido, segundo apellido, nombres, en caso de que tenga dos, van los dos nombres, y el servicio, el de Honker. Bueno, vamos a dar un ejemplo en el caso del paciente Gilberto, y aquí vamos a establecer las drogas. Yo voy a abrir en segunda pantalla los medicamentos que tiene el paciente y las órdenes. De acuerdo a las órdenes, a cómo están dadas por el médico, asimismo se van a establecer entonces en el control de drogas. Se colocan dosis y no presentaciones. ¿A qué hago referencia? A que en el caso de que la dosis sea de 15 cc, no colocamos que la presentación viene por 200 cc, porque eso puede dar lugar a confusiones. Entonces vamos a colocar el primer ejemplo. Enoxaparina, jeringa de 60 miligramos. Colocamos la presentación, es decir, jeringa, pastilla o tableta o cápsula, la presentación en la que viene ampolla y la dosis que le envían, en este caso 60 miligramos. Esa es subcutánea, entonces colocamos la sigla, si es subcutánea, intravenosa, vía oral o gastrostomía, por ejemplo, y le colocamos cada cuánto, entonces cada 24 horas. Entonces la enoxaparina la podemos colocar, digamos, a las 18. Acá también vamos a manejar todo lo que tiene que ver con horas militares. Acá se deja este espacio, como pueden observar, como para hacer una diferenciación. Coloquemos otro medicamento, omeprazol, cápsula de 20 miligramos, y es cada 24 horas también. Entonces este se lo vamos a dar a las 6 de la mañana. Coloquemos un tercero de ejemplo, la quetiapina, tableta de 25 miligramos, cada 12 horas. Entonces esta se la damos a las 8 de la mañana y se la damos a las 8 de la noche. Colocamos de una vez los horarios en que va a quedar. En caso de que sean más horarios y que se requiera más espacio, lo que podemos hacer es incluir una celda, ¿sí? Y colocar allí entonces las 3 horas adicionales o 4 horas se incluye otra celda. Acá vamos a quitar esa celda y nos vamos a quedar con este ejemplo. Aquí se van a llenar todos los medicamentos en el mismo orden que está aquí: la droga, la dosis, la vía y la frecuencia. Aquí vamos a colocar entonces las fechas. Las fechas son, entonces vamos a colocar que esto ya es, por ejemplo, a marzo, desde inicio de marzo, 1 de marzo del 2022. Y en ese orden lo pueden arrastrar hasta aquí y se va a colocar en ese orden. Acá 9 de marzo del 2022 y arrastro. Luego continúo 17 de marzo del 2022 y arrastro. Y finalizo con la cuarta hoja 25 de marzo del 2022 y ahí me llega hasta 31. Por eso esto me aparece en gris, porque nunca habrá día 32.
Y acá vamos a colocar entonces las siglas de la persona que administra el medicamento. Entonces digamos que si esto es a las 6 de la tarde, vamos a encasillarlo en la sigla, en la fila del PM, de la tarde. ¿Listo? Entonces digamos que la persona que va a administrar ese medicamento es Lorena Rincón. Entonces, Lorena Rincón. De esta manera lo van a hacer. Al otro día, quien le puso el medicamento, entonces fue, permítame, busco sus nombres. Voy a colocar el mío, por ejemplo, porque no recuerdo sus iniciales. Yolanda Angarita. Y al otro día lo hizo Miladis González. Y así sucesivamente en la casilla del PM van a colocar respectivamente sus iniciales. Acá, por ejemplo, si en la mañana, si acá en la tarde, este seguramente es el turno que va a ser de la 1 a las 3 a las 7 de la noche, entonces acá posiblemente ya Lorena no sea la misma que aplicó el omeprazol, sino acá lo hizo Miladis González. Entonces lo coloca, perdón, acá hubo error, lo coloca en la mañana, porque es a las 6 de la mañana. Entonces Miladis González, voy a quitar esta vista para que ustedes lo vean más claro. Eso. Entonces Miladis González, lo colocan del lado donde está, si es de la mañana o si es en la tarde. Entonces acá, Ketiapina, Miladis González también lo puso en la mañana y en la noche lo puso Yolanda Angarita. ¿Sí? De esa manera vamos a hacer todo el diligenciamiento del control de drogas. Cuando no se administra un medicamento, se dice que se coloca la inicial y se encierra en un círculo. Entonces, para yo encerrar un círculo aquí en Excel, lo que hago es que le doy insertar en formas. Acá encuentro cualquier tipo de formas, yo selecciono el círculo y hago un círculo en la casilla. Este círculo va a aparecer de color porque tiene relleno. Aquí en la parte superior, cuando ya termino de hacer el círculo, me permite quitarle el relleno a esta opción que dice sin relleno. ¿Sí? Y de esa manera el círculo queda puesto. Acá no se hace cuadradito porque todos son cuadrados, entonces tratemos, les voy a ampliar un poquito de cómo quedaría el círculo alrededor. Y en la nota de enfermería se debe justificar por qué de pronto la enoxaparina del día 3 de marzo no se colocó. Entonces esa es la manera para cumplir esta nota que se encuentra en la parte superior. Y esta es la forma en general de llevar a cabo el control de drogas. Yo les recomiendo que si por ejemplo la enoxaparina quedó aquí empezando, también continúe empezando en la siguiente fila. Tratar de que todo sea lineal, que yo esté analizando este medicamento en esta fila y pueda continuar en la siguiente hoja analizándolo en la misma fila. ¿Listo? Eso sería todo. Muy bien, en relación con la lista de chequeo de Administración Segura de Medicamentos, esta se lleva a cabo todos los días. Sin embargo, cada hoja tiene espacio para 7 días, por lo que cada hojita debe durar una semana. Se llenan todos los campos iniciales del paciente y luego se empieza a diligenciar si el paciente tiene alergias. En caso de que sí, se coloca entonces un chulito o una X, como ustedes prefieran, y se coloca qué medicamento tiene alergias. En caso de que no, entonces se coloca en el espacio que no. En el medicamento prescrito, lo que vamos a hacer es colocar qué medicamentos tiene. No le vamos a colocar aquí cada cuánto se administran, ni nada en relación a la vía, sino solamente qué medicamentos tiene. Entonces acá podemos colocar, por ejemplo, enoxaparina, de 60 miligramos, se le coloca omeprazol o se le da omeprazol de 20 miligramos, se le da quetiapina de 25 miligramos, se le da trazadone de 50 miligramos, se le da bromuro de hiperatropio, inhalador y listo, por ejemplo.
Esos son los que aparecen de pronto con el paciente y allí coloco qué medicamentos entonces son los que yo le doy a mi paciente. Luego debo verificar los 10 correctos cada vez que vaya a administrar los medicamentos. Sin embargo, acá voy a llenarlo por turno. Entonces voy a colocar la fecha en que voy a hacer mi turno. En este caso sería, voy a hacer el primero. Esto como acaba con lapicero, pues no les va a salir inconveniente con que se vea ese fondito porque es muy clarito. El 1 de marzo del 2022. Y luego empiezo a llenar la lista de chequeo entonces con chulitos. O pueden ser, sí, hagámoslo con chulitos, que es como un método muy sencillo. Entonces el medicamento correcto tiene que ser que ya lo verifique. Usuario correcto, dosis correcta, y así empiezo a hacer con mi lapicero todos los chulitos en cada casilla. La idea de hacer esto no es que llenen los chulitos simplemente por llenar un protocolo, sino que ustedes puedan ver esta lista como una herramienta para que en ningún momento se les vaya a olvidar ninguno de los correctos que pues son tan importantes en la administración del medicamento. Si por ejemplo usted me coloca chulitos en registro correcto, ¿sí? Y yo veo que usted no me registra los medicamentos en la nota de enfermería o en el control de drogas, yo doy por hecho que usted está llenando esto así como si fuera un papel solamente y no está teniendo en cuenta al hacer la lectura para poder completar los 10 correctos. Entonces acá, cuando finalizo de hacer mis chulitos del turno, coloco mi firma acá en este espacio. Entonces, como el espacio es delgado y alto, la firma va a quedar de lado. Entonces yo coloco Yolanda Angarita. Si mi nombre es muy largo, pues ahí lo escribo chiquitico, pero que sea legible. O en caso tal, puedo colocar la inicial de mi primer nombre y dejo mi apellido, por ejemplo, y lo coloco en el espacio. Yolanda Angarita. Acá pues por temas de letra se va a ver así que ocupa mucho espacio, pero ustedes lo anotan chiquitico allá en el espacio. Entonces Yolanda Angarita, y ya se sabe que ese día, el 1 de marzo, yo completé los 10 correctos y lo firmé. El recibo y entrega de turnos se hace con los pacientes que tienen turnos rotativos, es decir, que pueden tener 24 horas o 12 horas. Acá, como todos los documentos, tiene la parte inicial en donde se llenan los datos del paciente, y en esta parte hay 3 espacios para realizar una entrega de turno. Entonces, cada espacio corresponde a un turno realizado. Se coloca, en este caso, la fecha. Puede ser, por ejemplo, 18 de marzo del 2022. Yo acá voy a hacerlo de forma digital, pero esto siempre va a ser de forma manual, sino que acá quiero hacer el ejemplo para que ustedes lo vayan viendo. Del 2022, entonces este es el turno de la mañana. El diagnóstico del paciente entonces es una insuficiencia respiratoria en ventilación mecánica, por ejemplo. Un paciente que además tiene ELA, un paciente que también tiene POC, digamos que también tiene hipertensión. Entonces ustedes colocan todos los diagnósticos que tenga su paciente. En la especialidad tratante, entonces van a ubicar qué médicos están viendo al paciente. Entonces, digamos, el paciente en este caso, si tiene ELA, lo está viendo el neurólogo, lo está viendo el internista, y como está con ventilador, lo ve también el intensivista. Entonces acá colocan qué especialidades están tratando al señor. Entonces, en descripción breve van a escribir algo muy breve de cómo pasó el paciente en el turno que usted acaba de terminar. Recuerden que esto se llena cuando termine el turno de la mañana, en este caso que estoy llenando. Entonces, paciente que estuvo con picos febriles de 38.1 grados Celsius,
se le colocaron medios físicos, por ejemplo. Medios físicos. Voy a cortar un poquitico acá. Eso. Recibió alimentación bien tolerada y listo. Eso fue lo más relevante de mi turno, entonces eso fue lo que coloqué. Y en los tratamientos, digamos entonces pendiente, y lo coloco de esta manera, una P y un slash, pendiente trámite de ambulancia, por ejemplo, para cita con neurólogo. El 31 de marzo del 2022, por ejemplo. Entonces, ¿qué otro pendiente tiene? Tiene pendiente, digamos que yo no le alcancé a colocar ningún medicamento para la fiebre porque no había medicamento, entonces apenas lo están solicitando. Entonces, pendiente, administración de medicamento antipirético, que sería para la fiebre. Y ya yo le dejo esos pendientes a mi compañera. Entonces, luego acá tengo que firmar. Yo debo firmar la persona que entrega este turno y acá firma quien recibe el turno de la tarde. El turno de la tarde llena este campo igual como está arriba, o sea, de acuerdo a su turno, firma y recibe la de la noche. La de la noche llena este campo, entrega y firma la de la mañana del día siguiente. De esa manera es como se lleva a cabo este formato. Si ustedes gustan, pueden imprimirlo por lado y lado para ahorrar muchas hojas. Puede ser funcional. Muy bien, esta es la nota de enfermería, se lleva a través de Word. La parte de arriba, como pueden ver, es un lugar que no tiene acceso, solo si le doy doble clic tengo acceso, pero en este caso nunca debo editar ninguno de los campos que ya están llenos, puesto que esta es la información del paciente. En cuanto a signos vitales, voy a colocar los signos vitales que yo tomé durante el turno cuando llegué y acá los voy a registrar. Entonces borro los que hay allí porque yo los envío prellenado algunas cosas para que ustedes no se vayan a perder de dónde va ubicado todo. Entonces 120/80 tiene 77 latidos, 18 respiraciones, saturando 99 con temperatura de 36.5. No deben colocar, por ejemplo, 18 por minuto porque acá arriba están establecidos qué es lo que estamos acá colocando. Si son 77, entonces son 77 latidos por minuto. Voy a aumentarlo un poquito para que lo vean mejor. 77 latidos por minuto, 18 respiraciones por minuto. Entonces ya aquí está establecido. Solo coloco los números, es lo único que voy a editar. En relación a las escalas, estas escalas las establece el médico general o el médico especialista, cualquiera de los dos que vea al paciente. Entonces debo conocer cuáles son las escalas, cómo realizarlas y a su vez qué puntajes tiene mi paciente en particular. Sin embargo, me sujeto a lo que el médico evaluó de esas escalas. Digamos que el paciente tiene un Bartel de 0, entonces su dependencia es total, porque todo hay que hacerlo por él, no puede moverse, no puede comer, no puede bañarse por sí mismo. En el Braden, entonces voy a evaluar el riesgo de que a mi paciente le salga una úlcera por presión. Entonces, si está todo el tiempo acostado, si de pronto tiene pañal, entonces tiene riesgo de humedad. Todo eso que evalúa mi escala de Braden me va a arrojar un puntaje. Y ese puntaje me dice si está en alto, mediano o bajo riesgo y aquí es donde lo establezco. Y el Glasgow, que es el nivel de alerta en el que está un paciente, entonces voy a colocar qué puntaje tiene. El máximo es 15. Entonces, si está 15 de 15, si está 14 de 15, como les digo, esto lo establece el médico. Ustedes deben reflejar lo que el médico tiene en estas escalas y también conocerlas, saber qué puntajes tiene su paciente. En cuanto a la nota de enfermería, entonces aquí yo siempre les hago una pequeña anotación, pero aquí es donde ustedes van a hacer la nota de enfermería. Entonces digamos que iniciamos 7 de la mañana, las horas son militares, entonces nunca colocamos AM ni PM, puesto que si quisiéramos decir 7 de la noche pondríamos 19. ¿Listo? Entonces pongamos 7 de la mañana, acá recibo paciente en unidad domiciliaria, acompañado de auxiliar de enfermería y familiar en posición
decúbito dorsal o decúbito lateral izquierdo en la posición que usted lo encuentre. Aquí prácticamente es donde va toda su nota. Entonces al examen físico y empiezo a desglosar todo el examen físico, abdomen blando, depresible, a la palpación, sin dolor. Acá coloco todo mi examen físico, entonces a las 8 de la mañana administro tratamiento farmacológico ordenado. Por ejemplo, habíamos dicho creo que la quetiapina de 25 miligramos. Acá debo colocar igual que en el control de drogas, pero sin la frecuencia. Quetiapina 25 miligramos. La vía es gastrostomía. Para gastrostomía, por ejemplo, es esta sigla GTT. Pero si de pronto es vía oral, o bueno, coloquemos que es por gastrostomía, sin reacciones adversas, o puedo colocar bien tolerado. Ya aquí es como respondió el paciente al medicamento. Digamos que a las 9 de la mañana le doy la alimentación, entonces alimentación, el nombre del alimento, en fin, acaba toda su nota. Al finalizar, entonces digamos 1 de la tarde, entrego paciente con signos vitales tales. Acá puedo anotar dentro de mi nota cómo tiene los signos vitales el paciente. Entonces signos vitales de 115/75, frecuencia cardíaca de 88 por minuto, saturación de oxígeno del 98%, frecuencia respiratoria de 20 por minuto y temperatura de 36.1 grados Celsius, por ejemplo. Paciente tranquilo en su unidad y listo. Acá puedo terminar mi nota. Esta nota no se debe cambiar nunca el tipo de letra, ni el tamaño, ni a esto le voy a poner negrita, nada. Siempre debe quedar así, no deben haber espacios, no puede ser que acá sigo la nota a las 13, entrego paciente, este espacio no puede existir. Siempre debe ir la nota totalmente en un solo párrafo, y ese párrafo debe ir también así cuadradito. No puede ir la nota de pronto en esta presentación porque esto se cataloga como espacio. Entonces siempre debe ir cuadrado. ¿Listo? Cuando finalizo mi nota, entonces coloco en qué fecha fue que hice mi nota. Entonces yo la hice hoy, 18 de marzo del 2022. Este es mi nombre, esta es mi firma, por ejemplo. Y acá no coincide nombre con firma porque está editado, pero acá, por ejemplo, puede ir María Yolanda Angarita, que sería mi nombre. Eso ya está diligenciado porque yo se los mandé. Y si hay algún error, pues ustedes me lo harán saber. Pero una vez termino, guardo mi nota y la envío al correo que se les ha relacionado. Y de esta manera es como se lleva a cabo la nota de enfermería.